Estudiantes, buenas tardes. Iniciamos el periodo número 4, nueva temática. Como ya vimos en el periodo 3 y en el 2, trabajamos la función lineal, la cual todas las funciones lineales son o eran unas rectas. Trabajamos aplicación de problemas de ecuaciones lineales. Se observaron que las ecuaciones lineales se aplican en los campos de la ingeniería, la física, en cualquier campo de la ciencia se utilizan las ecuaciones lineales para problemas de aplicación. En este periodo vamos a ver la función cuadrática, concepto y gráfica. Modelar situaciones es el objetivo, o relaciones en los negocios, la ciencia, la medicina. Uso común en los negocios es maximizar las ganancias, es decir, la diferencia entre los riesgos, dinero que entra y los costos de producción, dinero gastado. Es un objetivo de aprendizaje, aplicación de la función cuadrática o función de segundo grado. Y se llama función de segundo grado porque el exponente en x es 2, a diferencia de la ecuación lineal que el exponente en x era 1. El propósito es resolver problemas de la vida real aplicando con solvencia conceptos vistos, realizando el gráfico aproximado de la función cuadrática y su análisis. Introducción. Una función cuadrática es aquella que puede escribirse como una ecuación de la forma f de x, donde f de x es igual a y, o sea, f de x es igual a ax al cuadrado, ese va a la 2 pequeñito, más bx más c, donde a, b y c, o sea, las letras también son llamados números reales, ya que deben de ser distintos de cero y pueden ser mayor o menor que cero, pero no igual a cero. ¿Qué vamos a aprender? La gráfica de la ecuación cuadrática nos ayuda a buscar soluciones en el campo de la ingeniería, la física, economía, entre otras, y alcanza el conocimiento de despeje de ecuaciones. Una función cuadrática es aquella función de la forma y igual a la 2 más bx más c, donde a, b y c pertenecen a los números reales, con a diferente de cero. A tiene que ser diferente de cero. Por ejemplo, en la función f de x igual a menos 3x al cuadrado más 2x menos 1 es una función cuadrática. 1/x al cuadrado más 3 es otra función de segundo grado, función cuadrática. F de x igual a 2 quintos x al cuadrado más 3x. Son funciones cuadráticas y reciben el nombre de funciones de segundo grado porque el exponente en ax al cuadrado es 2. La gráfica de una función cuadrática. Al representar gráficamente una función cuadrática se obtiene una curva denominada o llamada parábola. La parábola que representa una función cuadrática puede abrir hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba si el signo que acompaña a x es positivo, quiere decir o mayor que cero, quiere decir de que abre hacia arriba, entonces la parábola abre hacia arriba, como lo vamos a ver en la figura. En este caso existe un punto mínimo llamado o denominado vértice. Si en la función y igual a x al cuadrado más bx más c, a es menor que cero, quiere decir que es negativo, la parábola abre hacia abajo. En este caso, el vértice es el punto máximo. Vamos a ver esa gráfica. O sea, la gráfica 1, la función allá a es positivo, ella abre hacia arriba. Y el punto mínimo, el vértice. Y en la figura 2, AX es negativo el valor de A. Entonces, la parábola abre hacia abajo donde el punto máximo es el vértice. El eje de simetría es el que parte exactamente en dos, la parábola. En este caso, el eje de simetría es el mismo eje Y, porque parte la función. Si usted coge la hoja y la dobla, le hace un quiebre por el eje Y, el lado izquierdo coincide exactamente con el lado derecho. Dice representación gráfica de una función cuadrática. Al graficar una función cuadrática se tiene en cuenta 4 pasos. F de x igual a x al cuadrado. F de x igual a x más c. F de x igual a x al cuadrado más bx. Y f de x igual a x al cuadrado más bx más c. En el primer caso, a f de x igual a x al cuadrado, pues b y c son iguales a 0. En este caso, ax al cuadrado más c, en este caso b es igual a 0.
ax al cuadrado más bx, pues c es igual a 0. Y en este caso, ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales. Además, para cada función se identifica el vértice y se elabora una tabla de valores que determina la forma de la parábola. Cuando ustedes graficaban en la función lineal, solamente marcaban o utilizaban dos punticos, dos puntos coordenados se unían con una línea recta. Para hacer esta gráfica denominada parábola se utiliza una tabla de valores con más datos, más valores en X. Ahora la representación gráfica de la función cuadrática. Pues ya hablamos que f de x es igual a la x al cuadrado. Además se identifica para cada función el vértice y se elabora una tabla de valores que determine la forma de la parábola. Caso 1, caso 1, f de x igual a x al cuadrado, donde b igual a 0 y c es igual a 0. Este tipo de parábola tiene el vértice en el origen del plano cartesiano o en el punto 0,0. El eje de simetría es el eje vertical o eje Y. Si A es mayor que 0, o sea positivo, abre hacia arriba. Si A es menor que 0, o sea negativo, abre hacia abajo. Además, si el valor absoluto, eso significa valor absoluto, A mayor que 0, entonces la parábola se cierra en relación con la parábola y igual x al cuadrado. Y si el valor absoluto de A menor que 1, entonces la parábola se abre con relación a la parábola y igual x al cuadrado. Por ejemplo, las parábolas. Aquí tenemos y igual 2x al cuadrado, y igual 1 medio x al cuadrado. Figura 2. Y y igual menos 2x al cuadrado y y igual menos 1 medio x al cuadrado. Figura 3. Miremos o observemos la gráfica. Figura 3. Figura 2 y 3. Estas son. Aquí las tenemos las gráficas. Y igual 1 medio x al cuadrado. Es la de afuera, la rojita. Y la de adentro es y igual 2x al cuadrado. Y la del medio y igual x al cuadrado, dependiendo del valor de x, mayor que 0, menor que 1. Ahora, para graficar las funciones y igual x al cuadrado más 2 y y igual x al cuadrado menos 2, pues tenemos aquí una tabla de valores. Se grafica la parábola y igual x al cuadrado, luego para graficar y igual x más 2 se trasladan dos unidades desde arriba para graficar y y igual x al cuadrado menos 2 se trasladan dos unidades hacia abajo. Esa es la misma parábola, pero mire aquí y igual x cuadrado más 2 quiere decir de que como es positivo, abre hacia arriba desde 2. ¿Listo? Esta y igual x cuadrado, ya el punto o el vértice es punto 0,0. Y la última, y igual y cuadrado igual a x cuadrado menos 2, pues ella abre hacia arriba desde menos 2. El punto, el vértice o el punto mínimo es y igual menos 2. Se elabora una tabla de valores como aparece aquí al lado derecho, donde le damos valores a x, 0, 1, 2, menos 1, menos 2. Y de acuerdo a lo que dé al reemplazar en la función, pues cuando vale 0, vale 2. Cuando vale 1, vale 3. Cuando vale 2, 2 por 2, 4 más 2, 6. Cuando vale menos 1 al cuadrado 1 más 2, 3. Y cuando vale menos 2, vale 6. El mismo caso para esta función, pero con el valor de x cuadrado negativo. X cuadrado menos 2. Y así se grafica la función. Se toman, entre más valorcitos se le den a la gráfica, más exacta nos va a quedar. Y se debe trabajar o elaborar a través de un curvígrafo, con un curvígrafo. Para el caso 3, dice aquí, f de x igual a x al cuadrado más bx, donde c es igual a 0. En este caso, el eje de simetría de la parábola es una recta paralela al eje y. Para representar gráficamente esta función se elabora una tabla de valores teniendo en cuenta que las coordenadas del vértice se hallan utilizando esta expresión. Las coordenadas del vértice se utilizan utilizando esta expresión. X es igual a menos b sobre 2a. ¿Por qué? Porque tengo el valor de b aquí en la función y tengo el valor de a. Entonces simplemente reemplazo estos valores y me da el valor de x. Ese sería el vértice de la función, el punto donde llega la gráfica y ahí hace su curva y se devuelve, sea hacia arriba o hacia abajo.
Miremos aquí lo que estoy aprendiendo, pues. Observa el siguiente ejemplo donde se realiza la gráfica de una ecuación o función cuadrática. Representar gráficamente la función y igual menos 2x al cuadrado más 4, ¿cierto? Entonces, como tengo a A que vale 2 y a B que vale 4, pues voy a hallar el vértice de esa función con la expresión x igual a menos b sobre 2a y reemplazo. Menos b es menos 4, b es 4, pero como la expresión es negativa queda menos 4 sobre 2 por a y a vale menos 2. Al reemplazar esto 2 por 2 da menos 4, y arriba pues tiene otro negativo menos 4, en donde daría 4 sobre menos sobre 4, esto en ambos casos menos por menos da más, me daría 1. O sea que x es igual a 1, aquí lo tengo, en x igual a 1. Ahora, como ya tengo el valor de x, pues tengo la tabla menos 1, 0, 1, 2 y 3. Cuando x vale 1, en este caso x vale 1, pues la función va a valer 2. Entonces, cuando x vale 1, la función va a valer 2. Cuando vale menos 1, la función vale menos 6. Es reemplazar estos valores de x en esta función que tengo aquí, y igual menos 2x al cuadrado más 4x. Cuando vale menos 1, pues reemplazo menos 1 al cuadrado por 2, pues me daría más por menos 2, da menos 2. Menos 2. Y aquí, 4 por menos 1, que x vale menos 1 da menos 4, y menos 2 que dio aquí da menos 6. Entonces, por eso tengo aquí que x vale 1, y vale menos 6. Y eso lo ubico acá. Cuando x vale 1, cuando vale menos 1, perdón, vale menos 6. Me daría por aquí el punto. Y tengo los ejemplos para resolver. Practico lo que aprendí. Hay que representar gráficamente esa función. F de x es igual a y. Entonces escribo f de x es igual a menos 3x al cuadrado más 2. Es una gráfica. Hay que elaborar la tabla de valores y resolver. Mismo caso para B, C y D. La guía, pues, entregada 8 días después. Dice aquí, para los que reciben copia, la entregan en portería. Para los que están conectados en la red, tienen 8 días, la envían al grupo o al interno. Listo, niño. Entonces, ahorita vamos a dejar de compartir la guía. Ya la hicimos una explicación. Ahora vamos a hacer un ejercicio eh, práctico. Vamos a elaborar la gráfica de una función de segundo grado, ¿cierto, muchachos? Esas gráficas, pues, son muy sencillas. Voy a dejar de compartir pantalla porque vamos a compartir la pizarra. Entonces, vamos a escribir aquí una función, eh, función cuadrática. La función cuadrática o función de segundo grado. Y voy a escribir por aquí a buscar mi lápiz, voy a escribir por acá una función. F de x, ya sabemos que y es igual a f de x, entonces vamos a reemplazar la y por f de x. Es hacer una sencilla, y igual a f de x. Entonces vamos a decir que vale 2x al cuadrado menos 2. Vamos a dejarla con menos 3. A ver, esto es una función de segundo grado porque tiene el exponente de x un 2. ¿Y qué me dice el signo en x, en 2x? Que el 2 es positivo. Quiere decir que la función abre hacia arriba. ¿Desde dónde? Ese es el punto de corte con el eje y. Ella abre hacia arriba desde menos 3. Entonces, elaboramos una tabla de valores. Hay que elaborar la tabla de valores para mirar cómo se comporta. Ella debe tener bastante o más valores que la normal que la de la función lineal, que la función lineal se trabaja 2 puntos y se unen con una línea recta y ya. En la función cuadrática hay que utilizar más punticos para que la gráfica nos quede más exacta. Vamos a hacer a grandes rasgos la gráfica aquí. Entre más valores le dé yo a la gráfica, más precisa me va a quedar. Y debo reemplazar la función, los datos de f de x en la función.
Cuando los valores pues quedan muy grandes, pues ellos no se pueden graficar porque se salen de ahí de nuestra hoja que estamos, entonces ya nos tocaría dejarlo así, simplemente no lo graficaríamos. Entonces este sería f de x, perdón, este es x, este es el valor de x. Aquí van los valores de la variable independiente y esta es f de x. Dependiendo del valor que usted le dé en x, se mueven los valores en f de x. Es muy fácil, muchachos. Entonces, llevar valores a X. Los valores en X los da el usuario, o sea, usted, nosotros. Vamos a darle valores desde menos 4. Menos 4. Vamos a escribir todos los valorcitos de una vez. Menos 3. Entre más valores le demos, como es una parábola, ella va a quedar más precisa. Menos 2. Menos 1. 0. 1. 2. Aquí llegamos hasta 3, porque ya la tabla tampoco nos dio más. Entonces simplemente vamos a empezar a resolver, ¿cierto? Entonces cuando la función vale menos 4, entonces f de menos 4, como x vale 4, escribo menos 4 y reemplazo. F de menos 4, entonces donde está la x reemplazo por 4. Esto sería igual a 4 al cuadrado menos 3. Y simplemente se resuelve. Esto me daría ¿cuánto? 4 por 4, 16. 16 por 2, 32. 32 menos 3 me daría 29. O sea que vale 29. Vamos a repasarlo a ver si es cierto. 4 por 4, 16. Pero como este es negativo, entonces menos por menos me da más. 16 por 2 da 32. 32 menos 3 da 29. Entonces cuando vale 4 vale 29. Ese dato pues queda muy grande en nuestra hoja. Ahora, para f de menos 3, cuando x vale 3, ya saben que f de x es igual a y. Por eso escribo f de x. Y reemplazo la función 2 por x al cuadrado que vale menos 3. Menos 3 al cuadrado. Menos 3. Al resolver esta operación, 3 por 3 da 9 positivo. 9 por 2, 18. 18 menos 3 me daría igual a 15. Ese ya de pronto sí nos puede quedar en la hoja. 15. Tenemos que hallar primero todos los valorcitos de la tabla. Cuando vale menos 3, vale 15. Ahora cuando f de x vale 2, cuando x vale 2, f de 2, escribo f de 2. Entonces reemplazamos. 2 es negativo, ¿no? F es de menos 2. 2, abro paréntesis, menos 2 al cuadrado menos 3. Entonces, 2 por 2, 4. Ambos negativos da menos, por menos da más. 2 por 2, 4. Por 2, 8 menos 3 da 5. 5 ya obviamente nos cabe en la hoja. Ahora, cuando f de x va a valer menos 1. F de menos 1 escribimos y es igual. Y escribimos la función y vamos a reemplazar de una vez. 2 por x al cuadrado y x vale menos 1 elevado al cuadrado menos 3. Y resolvemos. 1 al cuadrado menos por 1 da más. 1 por 1, 1 por 2, 2. 2 menos 3. 2 menos 3 da menos 1. Listo. Cuando x vale menos 1, la función también vale menos 1.
Ah, cuando vale menos 2 vale 5, no lo había escrito aquí. Ahora, cuando f de x vale 0, f de 0, te reemplazo 2 multiplicado por 0, 0 al cuadrado, menos 3. Y resolvemos la función. 0 por 0 da 0, 0 por 2 da 0, 0 menos 3, pues me daría menos 3, es muy sencillo. Y ahí vamos armando nuestra tablita de valores, menos 3. Ahora, como ya llegamos a 0, empezamos a repetir, pero positivos. Entonces, esto debe dar igual. Cuando vale 1, va a valer menos 1. Hagámoslo a ver. F de 1. Este 1 es positivo, pero el resultado nos va a dar menos 1. Entonces, 2 multiplicado por 1, porque en este caso sea positivo o negativo, al elevar al cuadrado, nos va a dar siempre positivo. 1 al cuadrado menos 3. Organicemos ese 2 exponente, el exponente que quedó muy feito. Menos 3. Esto será igual. Y resolvemos la correspondiente operación. 1 por 1. Entremos eso. 1 por 1, 1. Y 1 por 2 da 2. 2 menos 3 da menos 1. Si ustedes observan que cuando vale menos 1 también dio menos 1 y cuando vale 1 da menos 1. Ese va a ser el mismo caso para 2. No lo voy a repetir. Entonces cuando vale 2, la función va a valer 5. Y cuando vale 3, la función va a valer 15. Va a valer 15, muchachos. Entonces es lo mismo. Si vale, en el caso que vale 5, 5 por 5, 5 por 5, 25. Perdón, aquí, no, perdón, cuando vale 2. Cuando vale 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 menos 3 da 5. Entonces, siendo positivo o negativo, dará el mismo valor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A hacer nuestro plano cartesiano y a graficar los valores que hay en esa tabla. Vamos a graficar en el plano cartesiano ahora sí. Hacemos las correspondientes divisiones. Ustedes usan en su cuaderno la hojita cuadriculada. Ahí es más fácil, más sencillo. El eje vertical es el eje Y. El eje horizontal es el eje X. Eso es esencial. Ustedes tienen que hacer eso correcto porque ya lo vimos en la función lineal. Y las divisiones tienen que ser exactas. Divisiones exactas, muchachos. Ustedes utilizan su hoja cuadriculada de manera perfecta ya. Yo aquí ya manejo un plano aproximado porque tengo una hoja en blanco. Estoy elaborando el plano cartesiano. Hacia la derecha y hacia arriba son positivos, ¿cierto? Y hacia abajo y hacia la izquierda serían negativos. Ya los vamos organizando. Ustedes ya los van visualizando. Ustedes en su hoja deben manejar en la cuadrícula de manera perfecta. Eso se les ha recalcado fuertemente. Los que han tenido problemas con la elaboración del plano se les ha devuelto cualquier cantidad de veces. Los que vienen de sexto conmigo, la gran mayoría, hay unos poquiticos que aún les falta práctica en la elaboración de estos planos, pero eso es cuestión de ponerle un poquitico de cuidado y ya. Ahí está la guía y se resuelve. Vamos a empezar a numerar entonces, a numerar. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6. Hacia la derecha y hacia arriba son positivos. 1, perdona, al contrario. Vamos a hacerlo desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí vamos organizando. 1, 2, 3. Ustedes tienen que hacerlo de manera muy bonita. Menos 1. Este va a menos 1. Vamos a tratar de achiquitar aquí para que nos pueda quedar mejor organizado. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Esto es lo que nos quita más tiempo, pero hay que hacerlo bien hecho. Menos 6, bueno, hasta menos 7. Vamos a tratar de organizar este porque es que aquí queda por lo... Está el borrador. Se me borraron 2, pero bueno. Texto. Este es menos 2. Y aquí va el menos 1. El punto de corte o el origen es el 0. Ese no lo vamos a ir para no llenar tanto de datos. Menos 1. Y aquí en el horizontal hacia la izquierda también son negativos. Menos 1. Ahí quedó más o menos. Menos 2. Menos 3. Menos 4. Menos 5. Menos 6. Menos 7. Ya ustedes trabajan en su hoja cuadricular de manera perfecta. Y va a empezar a ubicar. El primero no puedo porque 29 se me sale, ¿cierto? El segundo, cuando vale menos 3, vale 15. Se me sale de la gráfica, ¿cierto? Vamos a cambiar de color para ubicar los puntos. Entonces, cuando vale 2, vale 5. Cuando vale menos 2, vale menos 5. Por aquí más o menos. Ubicar puntos. Cuando vale menos 2, se proyecta. Ustedes ya saben proyectar eso. Yo ya he cambiado de color y qué pasó. Ese es un punto. Cuando vale menos 2, vale 5. Cuando vale menos 1, vale 1. Cuando vale menos 1, vale 1. Aproximadamente por ahí no. Organicémoslo bien. Al proyectarlo debe quedar en el cruce de las dos líneas. Cuando vale 0, vale menos. Cuando vale 0, vale menos 3. Cuando vale menos 1, cuando vale menos 1. Por 2, 2 menos 3 da menos 1. Cuando vale 0, vale menos 3. Cuando vale 1, vale menos 1. Cuando vale 2, vale 5.
Esperemos a ver qué pasa. Y cuando vale 2, es que cuando este puntico no va aquí, muchachos. Este es el que no va aquí. Mira que deshacemos. Cuando vale 2, vale 5. Cuando vale 2, vale 5. Hacia arriba. Y cuando vale menos 2, vale 5. Y cuando vale 2 positivo, vale 5. Aproximadamente más o menos así. Entonces, si ustedes observan, la gráfica abre hacia arriba porque el 2 es positivo desde menos 3. Y ahora unimos, eso hay que intentar hacerlo con un curvígrafo. Vamos a intentar hacerlo con una línea. Vamos a elaborar la gráfica de la función cuadrática. Ella va hacia arriba. El eje de simetría de esta función es el eje vertical o eje de las Y. Ahora intentamos unir aquí. Hacer la curva aquí. Y ahí tengo de manera muy aproximada una parábola. Entonces, ella abre desde dónde? Desde menos 3, porque el menos 3 es el punto de corte, hacia arriba, porque el 2 es positivo, abre hacia arriba. El eje de simetría es el eje vertical o eje Y. Ahora, entonces podemos hablar, en este tema podemos hablar de una vez del dominio y del rango. El dominio, ella puede tomar todos los valores que quiera en X, pero en el rango solamente, porque el dominio va en X, en el rango va desde menos 3 hasta infinito. Por ahorita vamos ahí, está la gráfica aproximada, para que ustedes realicen en su hoja cuadriculada la gráfica de la tarea que les corresponde. Estudiantes, entonces, para despejar dudas, me pueden escribir. Feliz tarde, estudiantes. Muy amable.